Ok, buenas noches para todos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su puntualidad y por acudir a la convocatoria en esta noche. Confiamos en que el Señor agilice los pasos de aquellos que vienen en camino. Vamos a estar teniendo un tiempo para revisar algunos conceptos teóricos, bíblicos, acerca del el método de evangelismo que se llama apunta al corazón. Ya tuvimos la oportunidad el año pasado de tener un taller en donde revisamos la información y en donde pudimos aprender lo que tenía que ver con el fundamento para este método. Hoy lo vamos a repasar y una vez repasado la idea es que podamos tener uno o dos o tres casos prácticos y el Señor nos permite en el tiempo que nos reunamos en parejas para comenzar a practicarlo. Tremendo, ¿no? Porque pues si no sabemos todos los detalles, pero los vamos a saber, los vamos a aprender. El método es sencillo, pero al principio uno, como todo lo que no conoce, se le hace raro o como que le falta entender, pero como todas las cosas las vamos a ir aprendiendo con la práctica. El dicho popular dice que la práctica hace ¿al qué? Al maestro, ¿cierto? Así que debemos practicar. Sí, señora. Para evangelismo. Es un método eminentemente evangelístico. Bien. Bien. Recordemos entonces la palabra que el Señor nos ha entregado para el 2015. Pero para mí no vale nada, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Quién me quiere decir qué significaría ese texto bíblico? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir, Paulis? Voy a retransmitirlo, que en realidad no vale mucho las cosas que hagamos o felicidad o logros si nuestro propósito de vida o fin no es compartir el evangelio. De nada vale. Eso es lo que acabaste de compartir, ¿cierto? Muy bien, el apóstol Pablo sabía que la razón principal por la que Dios le había puesto sobre la tierra era para glorificar el nombre de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos iglesia? Somos iglesia. Y vimos bíblicamente que a partir del gran mandamiento y la gran comisión, los que están en el centro de crecimiento, a partir del gran mandamiento y la gran comisión entendemos los 5 propósitos de la iglesia de Cristo. ¿Alguno que me recuerde rápidamente? Es un repaso de un tema que tiene que ver con esto. ¿Cuáles son esos 5 propósitos? ¿Alguno dígame alguno? Evangelismo, adoración, bueno, eso es discipulado. ¿Te acuerdas otro? Comunión, ¿cierto? Bien, entonces predicar las buenas nuevas y hacer discípulos es propósito de la iglesia de Cristo, evangelismo. Adoración, comunión, evangelismo, discipulado y ministerio. No los vamos a aprender todos ahora o repasar todos ahora. Adoración, comunión, evangelismo, discipulado y ministerio. Ministerio de servicio. Listo. Ok, vamos a... Perdón. Bien, entonces, este método está basado en las Sagradas Escrituras y es adaptado del Ministerio Internacional on the red box. Ese on the red box significa en la caja roja. Yo no les voy a explicar hoy de qué se trata eso, más adelante si el Señor lo permite, cuando veamos la aplicación de estos métodos de evangelismo lo entenderemos. No me quiero centrar en eso, no es lo importante ahora. Lo importante ahora es que es un método evangelístico personal de tú a tú y se llama apunta al corazón. ¿Por qué apunta al corazón? La Biblia nos enseña que hay 2 cosas que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano.
Normalmente cuando evangelizamos a veces no al corazón de la persona, no hablando al corazón de la persona, sino hablamos a la razón. Cuando tú hablas a la mente de la persona, puedes entrar en una discusión racional y se pierde entonces la discusión, porque nadie gana una discusión. Tú quieres convencer a la otra persona, pero tenemos que partir de la base que este método busca que el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado al oyente. Eso es lo que está buscando el método, que el Espíritu Santo de Dios sea el que haga la obra y convenza de pecado. Por eso este método es fácil, casi como cualquier otro método, en el sentido de que quien hace la obra es Dios. Quien salva es Jesús y quien da la convicción de pecado es el Espíritu Santo. Así que nosotros solamente tenemos que ocuparnos en transmitir un mensaje. Ahora, la eternidad es una de esas dos cosas que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Cuando usamos un método efectivo de evangelismo como este, en donde no le estamos apuntando a la mente sino al corazón, la persona que está lista va a abrir su corazón a Dios, porque estamos hablando al corazón, no a las emociones, al corazón. Al corazón. Voy a comenzar a hablar este domingo en Mateo 5, el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No me voy a anticipar la predicación del domingo, pero les voy a explicar qué es el corazón. No dice a las emociones, tú no estás apuntando a las emociones de la persona, estás apuntando al corazón. Ya después vamos a ver qué es el alma es intelecto, voluntad y emociones, pero el corazón es el centro de la vida del hombre. El corazón es el centro de la vida del hombre. La eternidad es lo primero que Dios ha puesto en el corazón del hombre. La eternidad. La eternidad. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, se está refiriendo a Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, se refiere a toda la humanidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate, tan claro. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre? Eternidad. ¿Qué significa que Dios haya puesto en el corazón del hombre eternidad? Significa que todo ser humano, llámese como se llame, de la edad que sea, de la cultura que provenga, de la confesión religiosa que tenga, aunque se manifieste ateo, tiene en su corazón la eternidad que Dios ha puesto. Es decir, hay un sentido de eternidad. Ese sentido de eternidad es que de todas maneras tiene la expectativa de que pueda haber algo futuro. Si tú le preguntas a personas en la calle si creen en el cielo o en el infierno, muchos te van a decir no. Si tú le preguntas a personas en la calle qué piensa que hay después de la vida, muchos van a decir no, esto se acaba aquí. Pero cuando llega el momento, si hacemos el ejercicio y el experimento, cuando llega el momento de la confrontación ante la muerte, aún de un ateo, él tiene eso le sale a flote, porque él piensa que hay algo después de la vida. ¿Por qué lo piensa o por qué lo sabe? Porque Dios lo ha puesto en el corazón de todo hombre y mujer sobre la tierra. Entonces Dios ha puesto en primer lugar ¿qué? Eternidad. Y eso es lo que menciona el siguiente párrafo. Aun cuando el hombre no lo puede entender, Dios ha puesto eternidad en su corazón, en lo más profundo de su ser. Las personas saben que cuando se mueran no será el final. Todos tenemos una gran curiosidad por saber sobre las experiencias después de la muerte. ¿Qué es eso de la luz al final del túnel? La gente trata de explicarlo con ideas como reencarnación y otras teorías. Todas las grandes religiones creen en la vida después de la muerte. Incluso la mayor parte de los ateos comienzan a dudar de sus creencias cuando se enfrentan a la muerte. Ese es el primer punto que Dios, la primera cosa que Dios ha puesto en el corazón del hombre, eternidad. Pero hay otra cosa que Dios ha puesto en el corazón del hombre, se llama la ley. Eso está en Romanos capítulo 2 versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No me detengo en el versículo 15, en el versículo 14, perdón. El versículo 14 es lo que viene antes de lo que Pablo quiere expresar en el siguiente versículo, que es obviamente el que sigue, el 15. Miren lo que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué fue escrito en el corazón? La obra de la ley. Buenas noches, hermanita. La obra de la ley, dando testimonio su conciencia
y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Cualquier persona sobre la tierra entiende la diferencia entre el bien y el mal. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley. Mandita. Correcto. Ahora, esa es la obra del diablo. El diablo convence de cosas que son religiosas a las personas para desviarlas de la verdad. Eso es tremendo. Por eso la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Alguna vez ella debió haber escuchado a algún adulto o alguna persona que dijo, es que casi siempre, fíjate, casi siempre le toca a uno pasar por circunstancias difíciles para poder llegar a Dios. Y ya se asume, se toma como una verdad que siempre hay una gran diferencia entre decir casi siempre y decir siempre. Entonces ella tiene un argumento en su mente y asumió eso como una verdad. Pero lo asume como una verdad que le sirve como una excusa. Porque en realidad lo que está pasando es que ella quiere vivir lo que está viviendo. Esa es la realidad. Así que en ese momento lo que hay que hacer es orar para que el Espíritu Santo de Dios le convenza del pecado que hay en su corazón. Y de ahí entonces la importancia de este método. Dos cosas que Dios ha puesto en el corazón. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, la eternidad. Todo ser humano sabe que después de la muerte algo más viene. Y la segunda es la ¿qué? La ley. ¿Listo? La ley. Bien. La ley. La segunda cosa escrita en nuestro corazón es la ley de Dios, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Estos se manifiestan en nuestra conciencia. Se trata de saber la diferencia entre el bien y el mal. No necesitas una Biblia para saber que acostarte con la mujer del vecino está mal. No necesitas una lista de mandamientos para saber que mentir, robar y engañar está mal. No necesitas ir a la iglesia para saber que es correcto honrar a tus padres. Es parte del equipamiento que todos recibimos al nacer. Cuando tú naces ya vienes con esa información. La gente sabe lo bueno y lo malo. Así quiera consentir lo malo, pero sabe si está bien o está mal. Bien, repasemos entonces un poquito la razón del método. ¿Por qué el método apunta al corazón? Ya lo he mencionado. Pero en evangelismo muchas veces podemos perder el tiempo cuando nos enfocamos en lo externo del estilo de vida de la gente. Cuando estamos pensando solamente en lo que la gente hace y nos centramos en eso, vamos a caer en el punto del racionamiento. Pongo el ejemplo. Si yo comienzo a decirle, por ejemplo, a una persona que es bueno venir a la iglesia porque en la iglesia... Y él comienza a hacer el razonamiento acerca de que en realidad venir a la iglesia no es bueno. Porque él puede pensar lo que muchos pueden pensar: venir a la iglesia es malo porque te roban el dinero, venir a la iglesia es malo porque te lavan el cerebro, venir a la iglesia es malo porque te engañan, venir a la iglesia es malo porque te aparta de tus amigos y de tu familia. Y es lo que la gente naturalmente puede pensar. Entonces, entrar en una discusión como esas, estoy poniendo un ejemplo solamente, no nos conduce a nada. Claro. Entonces entramos en lo mismo que hemos dicho, una discusión. Recordemos que nadie gana una ¿qué? Una discusión. Discute todo lo que quieras con la gente sobre el aborto, la homosexualidad, la hipocresía en la iglesia, los tatuajes, el beber vino, etcétera. Nada de eso te ayudará a conseguir que esas personas estén más cerca de ser ganadas para Cristo. La religión es algo externo, mientras que una relación con Cristo es algo interno. Si quieres ver verdaderas conversiones, entonces tienes que apuntar ¿a qué? Al corazón. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre? La eternidad y la ley. ¿A qué tenemos que apuntarle? Al corazón. A aquello que Dios puso en el hombre, eternidad y su ley. ¿Listo? Bien, vamos a ver en el ámbito práctico algunas preguntas que son claves, pero bueno, antes quiero devolverme un poco o anticiparme, avanzar un poco
para que recordemos algo que sabemos de memoria. No, mentiras, no sabemos de memoria. Pero que conocemos desde que éramos pequeños. Bueno. Regálenme un segundito porque pasó de largo la... Sí. Ujú. Sí. Sí. Ok, entonces ¿tú a qué fuiste? Tú fuiste al, tú fuiste al corazón a través de la ley. Estás hablando de algo que estableció Dios. Está bien. No para entrar en discusión. No, para hablar una verdad que es clara. Claro, no, está bien, está bien. Ahora, ahí lo importante es permitir que la obra del Espíritu Santo de Dios fluya en la vida de la persona. Bien, vamos a repasar un poquito algo que comúnmente lo hemos llamado los 10 mandamientos. Si somos estrictos y vamos a la Biblia, vamos a encontrar que hay una diferencia entre los 10 mandamientos como nos lo enseñaron cuando éramos pequeños y lo que la Biblia plantea. Pero la mayoría de las personas entiende los 10 mandamientos como se los enseñaron cuando eran pequeños y tienen mucho de bíblico, porque están basados precisamente en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a verlos. Tal vez no alcanzan a ver ahí. Vamos a recordar un poco esto de los 10 mandamientos, que evidentemente están fundamentados en las Sagradas Escrituras. Entonces, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú lees la Biblia es extenso. El texto bíblico habla acerca de honrar a Jehová, no tendrás dioses ajenos delante de Jehová, yo soy Jehová tu Dios, etc. Pero si uno lo pudiera resumir, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dirás, no jurarás el nombre de Dios en vano, no usar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. Aquí en la versión original dice guarda el sabbat, etc. Pero santificar las fiestas solemnes de Israel eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las cosechas que eran Pentecostés, etcétera, etcétera. Si pensamos en Israel, si pensamos en la iglesia de Cristo, guardar el domingo, el día del Señor, es realmente lo que Dios espera que nosotros guardemos, mandita. Sí, en un momento dado, pues la gente lo puede asimilar así, pero piensa en esto, eso es cuando es que es cuando lo vemos, a ver, está muy bien la pregunta, quiero que lo pensemos en qué sentido. Nosotros vamos a repasar esto para que podamos entender lo que la gente que no conoce al Señor tiene en su mente y en su corazón, porque aunque Dios es el que pone las leyes en el corazón, ellos, la gran mayoría, porque casi todos nacimos en hogares católicos o venimos de un trasfondo católico, la gran mayoría recuerda estas cosas que de pequeños nos enseñaban. Entonces vamos a acudir a su mente, no porque estemos tocando su mente racionalmente, sino porque, vamos a poner los zapatos de él, pero vamos a buscar ir al corazón. Entonces la gente recuerda los 10 mandamientos de esta manera, ¿sí? Ya como nosotros los entendamos como cristianos, no es el tema mío hoy. Yo no me voy a detener acá cómo es que nosotros los cristianos, ya siendo cristianos, tenemos que entender los 10 mandamientos. No. Lo que yo quiero que veamos es que la gran mayoría de la gente que recuerda los 10 mandamientos, los recuerdan así, porque así se los enseñaron. Y esto que está aquí escrito
tiene fundamento bíblico. Si yo voy a las Sagradas Escrituras y miro el libro de Éxodo, el capítulo 20, veo que lo que está escrito acá es concordante, concuerda, está relacionado con lo que está escrito en la Biblia. ¿Me estoy explicando? Lo que yo quiero es que veamos lo que la gente puede tener en su mente y en su corazón, aquellos que no conocen al Señor. Entonces, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. La mayoría de la gente que no le pregunta, ¿se acuerda de algún mandamiento así? Por ejemplo, no matarás. Correcto. No cometerás actos impuros. Lo recuerdan más específicamente como no cometerás adulterio. No robarás. No, perdón, aquí no es mentarás, no es mentar, sino mentir. No darás falsos testimonios. No es mentarle a nadie nada, sino a mí no me menta. ¿Sí? ¿Está? Mentiras. No mentirás con tilde en la A. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por último, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, lo importante es que nosotros como creyentes, cuando usamos este método, recordemos algunos de estos mandamientos para que cuando estemos predicando el evangelio, los podamos usar. ¿Por qué como la gente lo sabe? Porque es que tenemos que acudir a lo que la gente sabe, no a lo que no sabe. No quiere decir que no podamos hacer lo que tú hiciste, decirles que el Señor nos enseña en su palabra como un mandamiento, y si tú se lo dices así, como un mandamiento que debemos hacer esto. Eso es válido. Pero en primera instancia, los que son más fáciles son: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, honrarás a padre y madre. Si yo pienso en esos, son como los que la gente más fácilmente recuerda. ¿Estamos allí? Bien. Ok, eso para que pudiéramos recordar lo relativo a los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en el método, pero antes quiero llevarlos a un video que vimos la primera vez que estuvimos revisando este tema, pero que hoy lo vamos a repasar para que nos quede claro. Entonces, presta atención a este video. Este video está compuesto por dos partes principales. Una es lo que nos quieren enseñar a nosotros, y otro es la manera en que nosotros vamos a compartir la fe. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Uno es lo que nos quieren enseñar a nosotros y otro es la manera en que nosotros vamos a compartir el evangelio. Lo vamos a ver. Vamos a mirarlo y vamos a ir aclarando poco a poco nuestras dudas. Te presento a Paco, y este es su libro. Este libro recoge todo lo que ha hecho, tanto bueno como malo. Lo que Paco no sabe es que un día tendrá que estar delante de su creador y darle un informe de todo lo que ha vivido. El veredicto del juicio determinará su destino eterno, el cielo o el infierno. Creo que deberías hablar con Paco y advertírselo. Hasta ahí estamos entendiendo lo siguiente. Hay un libro que dice la Biblia que se llama el registro de pecados. No, el libro de la vida es donde están escritos los nombres de aquellos que son salvos. Es el libro del registro, es un libro de registro. Todos tenemos un libro donde están registrados nuestros pecados, ¿sí? Un día esos libros van a ser abiertos. Si tú quieres puedes aprender esto, si no, no es indispensable. Pero lo que sí tienes que usar cuando usemos el método es decirle a la gente que un día nos vamos a presentar delante de Dios en un juicio. Dios nos va a juzgar por lo que hayamos hecho. Eso es lo que quiere decir esa parte. Si tú quieres usar la ilustración del libro, hay un libro en donde está registrado todo lo que tú has hecho. Y un día ese libro se va a presentar delante de Dios y Dios te va a juzgar por lo que está escrito en ese libro. Cuando llegue ese momento, cuando te presentes delante de Dios, lo que Dios determine a partir de lo que encuentra en ese libro, te llevará al cielo o te llevará al infierno. Todos sabemos que ningún libro está puro y limpio ni perfecto, así que todos vamos para el infierno. ¿Hasta ahí está claro? ¿Pregunta alguna? Bien, sigamos. Espera. Antes de lanzarte a la conversación, tienes que saber a dónde estás apuntando. Listo. Dios. Entonces, ¿aquí qué está diciendo este maestro de esta enseñanza? Está diciendo, antes de que tú comiences a hablar con la persona, tienes que saber
a través de este método, tienes que saber a qué le estás apuntando. En primer lugar, vimos que cada persona tiene ese registro de pecados, tiene ese libro donde están registrados todos sus pecados. Hasta aquí lo que entendemos es que un día esos libros serán abiertos y vamos a ser juzgados por lo que está escrito en el libro. Pero antes de comenzar a predicar el evangelio, tenemos que ver a qué le vamos a apuntar. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben, porque ya lo vimos, lo acabamos de ver al comienzo. ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Quién me dice a qué le vamos a apuntar cuando vamos a hablar con la persona que no conoce al Señor? ¿A qué le vamos a apuntar? ¿A qué? Al corazón. ¿Por qué le vamos a apuntar al corazón? No, no. No porque estaríamos pensando en que vamos a tocar las emociones de la persona. No es por eso. Listo, porque Dios puso. ¿Qué ibas a decir tú? Está bien. ¿Qué? ¿Qué puso? Dios puso la ley y la eternidad en el corazón del hombre. Johan y Azucenita, bienvenidos. Dios puso la ley y la ley y la eternidad en el corazón de toda persona. Por eso le vamos a apuntar a la eternidad, porque eso ya está, esa información ya está, ese conocimiento ya está, ese sentir ya está, Dios lo puso. Entonces es lo que está diciendo esta parte del video. Ha escrito dos cosas en el corazón de Paco: la ley y la eternidad. La ley son los 10 mandamientos de Dios. La eternidad es saber que hay algo más después de la muerte. Puedes estar seguro de que Dios te ayudará cuando apuntes al corazón de Paco. Aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán. Ok. Estamos seguros que Dios nos va a ayudar cuando apuntemos al corazón de Paco, porque estamos usando una herramienta que fue la que Dios mismo puso. ¿Qué puso? Puso dos cosas en el corazón. ¿Cuáles son esas dos cosas? La ley y la eternidad. Ya repasamos la ley. Vimos la ley desde el punto de vista de los incrédulos, desde el punto de vista de las personas que conocen los mandamientos de Dios. Alguno que me diga y me repase un poquito un mandamiento, levánteme la mano y dígame alguno, un mandamiento de esos cortos, como lo vimos cortos. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuál? No robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas. Otro más, otro mandamiento, no fornicar, no mentir. Perfecto. No desear la mujer de su prójimo. Tenemos claro algunos de esos mandamientos. No tener pensamientos impuros. Bien. Honrar a padre y madre. Perfecto. Bien. Ahora, santificar las fiestas. Hay una pregunta, hay unas preguntas que vamos a hacer. Este método es un método que se basa en varias cosas. La primera, en que no le vamos a apuntar a la mente sino al corazón, porque Dios ha puesto dos cosas en el corazón del hombre: la ley y la eternidad. La segunda, en que lo vamos a hacer a través de preguntas. No nos vamos a sentar a hacer una predicación. Habrá momento en que tendremos que explicar y ampliar algo. Vamos a hacerle preguntas a la persona, porque la persona misma va a saber contestar esas preguntas porque tiene la ley y la eternidad en su corazón. ¿Me explico? A veces habrá que ayudarle a las personas, pero hay un tercer ingrediente. Si tú identificas que la persona se justifica y no tiene convicción de pecado, no trates ni de convencerla ni de llevarla a que haga una oración, sino bendícela, dile: pues me gustaría mucho que meditaras en estas cosas, qué rico que me hayas contestado esas preguntas, en otra oportunidad nos vemos. Porque si hay una persona que no tiene convicción de pecado, es un error llevarla a que a que supuestamente haga una decisión, una oración de fe. Es un error que nos han enseñado en la tradición cristiana, de que siempre hay que llevar a que la persona, así la persona no entienda, que diga la oración, eso es poderoso. No, eso es falso, porque la Biblia dice que debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento, y el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Así que no tengamos temor si la persona no se convence de pecado. No se va a convencer por lo que tú le estás diciendo, se va a convencer por la obra del Espíritu. Así que si no tiene la disposición delante del Señor de reconocer su pecado, no es tu responsabilidad en ese momento, es la de la persona, y la soberanía de Dios mirará qué hacer.
Pero pero ya, claro, ya hablaste, pero en ese momento, si tú tienes misericordia, hemos hablado en las enseñanzas del domingo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, y conoces a la persona, escríbela en tu agenda, para que cada vez que mires tu agenda, recuerdes que qué bueno que puedas orar por esa persona. Todo lo que puedes hacer de ahí para adelante es orar por ella. ¿Estamos? Sigamos entonces, ¿cuáles son esas preguntas que vamos a hacer? Durante la conversación. Hola, Paco, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Esa es la primera pregunta. Hola Paco, hola Johan, hola Sara, hola Marina, hola Magdalena. No llores así. Magdalena, no llores así. Dicen que es que las Magdalenas son las que más lloran, pero eso no es cierto. La primera pregunta que le vamos a hacer es: Paco, Magdalena, Amanda, mejor, Paula, Sara, Juan Carlos, Johan, Azucena, Sandra, ¿puedo hacerte una pregunta? Es una manera de hacer esa pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Otra manera de hacer esa pregunta es: me gustaría conocer tu opinión acerca de algo. Esa es una pregunta implícita. Me gustaría conocer tu opinión acerca de algo. Y la persona puede contestar sí, como de qué será. Ahora, si la persona no te da permiso para que tú le hagas la pregunta, pues tendrás que decirle, bueno, no, entonces en otra ocasión será. Si de pronto tú le dices eso en otra ocasión será, dice, bueno, sí, tengo un minuto, ¿cómo es la pregunta? Entonces ya te está dando espacio, ¿cierto? Pero siempre vamos a pedir permiso. ¿Podría hacerte una pregunta? Me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Quisiera saber qué piensas sobre lo siguiente. Me gustaría conocer tu concepto. Cualquiera de esas cosas es igual. ¿Listo? Esa es la primera. ¿Crees que serán muchos o pocos los que irán al cielo cuando mueran? Solo. Doy clic y se retrasa en parar. Entonces se me anticipa, pero bueno. ¿Cuál va a ser la segunda pregunta? Es la pregunta clave. ¿Tú crees que serán muchos o serán pocos los que irán al cielo cuando mueran? ¿Tú crees que serán muchos o serán pocos los que irán al cielo cuando mueran? Esa es la pregunta. No es problema. Ahorita lo vamos a ver. ¿Tú crees que serán muchos o serán pocos los que irán al cielo cuando mueran? Ustedes recuerdan que ustedes muy juiciosamente asistieron, la mayoría de los que están en esta noche, y los bendigo por haber acudido a esta convocatoria. Entre otras cosas, el centro de crecimiento no era una opción para estar aquí, y los de grupos pequeños, bueno, vamos a jalar orejas a la gloria de Dios. Pero yo les entregué el material donde estaban estas preguntas. Esculquen por allá en sus fotocopias, porque yo les entregué cuando hicimos este primer entrenamiento, perdón, por allá en el mes tal vez de octubre. Si no, con mucho gusto yo se las puedo enviar al correo. Si alguno tiene dificultad de correo, ya el Señor nos va a dar la gracia, Maru, ¿cierto? Y lo mismo Florita, después. Vamos a tener la opción de alguna alternativa, pero se las puedo enviar. Pero escríbanlas por favor, porque esto nos ayuda siempre a memorizar. El leer, el escuchar y el escribir es mucho más efectivo en aprender que solo en escuchar. Bien, entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Crees que serán muchos o serán pocos los que irán al cielo? Normalmente la pregunta tiene una respuesta diferente en la mayoría, pero la mayoría dicen pocos. La gran mayoría de pronto dice pocos. Sigamos. Unos pocos. ¿Por qué? Hay mucha gente mala en el mundo. Ok, entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Cuando la persona contesta pocos, tú le vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué crees que serán pocos? Dios te da nuevas fuerzas. Entonces la persona, claro, la persona puede decir porque hay mucha gente mala.
Listo. Hasta aquí estamos en lo que vamos de las preguntas. Ahora las vamos a repasar, pero las estamos viendo sobre este video. ¿Cuál es la primera pregunta? Quisiera escuchar una opinión, tu opinión acerca de algo, o te podría hacer una pregunta. No, es lo que ya estamos viendo que tú le vas a decir. O sea, por eso vuelvo a repasarlo. La primera es, me gustaría saber tu opinión acerca de algo. Entonces la persona puede ser que, si es una persona que es bien curiosa, uno va a decir, ¿sobre qué? Sí, ¿qué será? ¿Cierto? ¿De qué? ¿Desde tu opinión de qué? De una, ¿cierto? Pero tú le estás pidiendo el permiso para poder seguir hablándole, ¿ves? Tú no le vas a decir de una vez, esa es la primera pregunta. Entonces cuando la persona te dice, ¿de qué quieres saber? O de pronto la persona dice, sí, claro, con gusto. O sea, bueno, sí, yo puedo darle mi opinión. Entonces, la siguiente es, ¿usted cree o tú crees que son muchas personas o pocas las que se van al cielo después de morir? ¿Las que irán al cielo? Esa es la segunda pregunta. Entonces la persona va a contestar, pocas. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Por qué? Entonces la persona va a contestar, porque hay mucha gente mala en esta vida, porque hay mucho que es terrible, porque etcétera. Por eso muchas. Esa es la respuesta para muchas. Si dicen, si dicen que muchas, vamos a apuntarle, sabemos que tenemos que apuntarle a la ley. Esa es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta, Azucenita. Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta cuando la persona dice, ¿tú crees que dentro de esas pocas que van estarás tú? ¿Vas a estar tú? ¿Tú vas a ir? Esa es la siguiente pregunta. Entonces la persona va a contestar sí, o va a contestar no, o va a contestar no sé, o va a contestar me gustaría. Hay muchas posibles respuestas. Vamos a ver ahora en el taller práctico, que el Señor nos dé gracia para avanzar, 4 posibles respuestas. El del cristiano, entre comillas, el del relajado, el del ateo o atea, o el del santo. Y muchos de ellos puede ser que al final no puedas llevarlos a una decisión por Cristo. No importa, predicaste el evangelio, pero en muchos casos este método ha sido comprobado. Entonces estamos en el punto en donde ¿tú crees que tú serás una de esas personas? Puede haber varias respuestas, sigamos viendo el video. ¿Crees que tú serás uno de los pocos que vayan al cielo? Supongo que sí, soy buena. Supongo que sí. Entonces, si la persona comienza a decirte de una vez, supongo que sí, o yo creo que sí, porque yo he sido bueno, porque no le he hecho mal a nadie, porque no he robado, porque no he matado, porque no he adulterado, entonces tú ya te das cuenta que la persona está clara en que la ley está en su corazón. Ahora vamos a ver entonces qué hacer, porque él dice que no ha robado, él dice que no ha matado, él dice que no ha adulterado. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pero puede ser que la persona te conteste sí, y hasta ahí queda. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta que tú le tienes que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí? Y entonces él va a comenzar a decir todo esto. Soy bueno, soy re bueno, soy requete bueno. Sí, que es lo que la gente dice. Soy pero rete bueno. No. Aunque sí, pero seguimos. Entonces, estamos ya en ese punto, en el punto de la pregunta, después de que ella contesta, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, etcétera. Sigamos. Persona. Vale, pero ¿sabes que la referencia de Dios para bueno son los mandamientos? Ok, la persona te va a decir, buenas noches, la persona te va a decir, es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Entonces allí, si la persona dice, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no le hago mal a nadie, entonces tú tienes que entrar a aclarar el punto central de a donde queremos llegar. ¿Cuál es el punto central a donde queremos llegar? ¿A la qué? Al corazón, ¿a través de qué? De la ley de Dios. Entonces tú le vas a decir, ¿tú sabías que Dios nos va a juzgar basados en la ley de Dios? ¿En su ley? Entonces la persona te va a preguntar, ¿y cuál es su ley? ¿Son los 10 mandamientos? Si dice sí, tú le vas a decir, si dice eso, tú le vas a decir sí, los 10 mandamientos. Pero si la persona no sabe qué es la ley, tú le vas a decir, eso se refiere a los 10 mandamientos.
Y la siguiente pregunta sería, ¿tú los has cumplido? Sigamos viendo el video. Hola Alejito, te bendigo. Cumplido los 10. Lo he intentado. Entonces tú le vas a preguntar, tú le vas a decir, tú le estás diciendo, ¿sabías tú que Dios te va a juzgar a las personas sobre su ley, sobre la base de la ley? Y la base de la ley son los 10 mandamientos. Entonces la persona puede ser que diga, bueno, entonces tú le vas a preguntar, ¿tú has cumplido los 10 mandamientos? En la mayoría de los casos la persona contesta, he tratado de cumplirlos. Algunos dicen, yo he cumplido siempre los 10 mandamientos, siempre. Entonces vamos a ver qué pregunta seguiría y qué cosa tú le puedes decir para que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de convencerle. ¿Alguna vez te has acostado con alguien fuera del matrimonio o has mirado a alguien con lujuria? Oh, La persona está diciendo, he cumplido todos los 10 mandamientos. Entonces tú vas a comenzar a hacerle preguntas en el orden que tú quieras, de la manera en que tú quieras, relacionado con los 10 mandamientos. ¿Alguna vez has mentido? Yo no miento, yo no soy mentiroso. Ah, ok, qué bueno. ¿Nunca? ¿De pronto no mentiste alguna vez a tus padres cuando tenías una mala nota en el colegio para que no se enteraran? Ah, pero eso, sí, de pronto sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso yo creo que ya Dios se olvidó. Bueno, la verdad es que cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a juzgar por eso que hiciste. ¿Cómo se llaman las personas que mienten? Mentirosos. ¿Tú crees que si Dios te juzga, es la conversación que tú tienes que tener con la persona, ¿tú crees que si Dios te juzga por esa mentira, apenas esa mentira, serías culpable o serías inocente? Pues dije la mentira, pues digamos que sería culpable. Bueno, entonces, como la cosa estaba de pronto floja, en el sentido de que él está diciendo, ay, pero por una mentira nada se va para el infierno, entonces tú puedes comenzar a hacerle otras preguntas. Te hago otra pregunta. ¿Alguna vez has adulterado? No, nunca. Yo le he sido fiel siempre a mi mujer. Bueno, ¿alguna vez estando tarde en la noche viendo televisión y pudiendo ver una película pornográfica, la viste? Ah, sí, pero pues yo no he tocado a nadie. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Si Dios te juzga por eso, ¿serías culpable o serías inocente? Pues supongo que culpable. Bueno, alguna vez, y entonces tocas 2 o 3 o 4 a lo sumo mandamientos para que mientras tú estás compartiendo y haciendo estas preguntas, la obra del Espíritu Santo de Dios esté fluyendo. La persona va a comenzar a experimentar convicción de pecado si está lista para recibir el mensaje de salvación. Si no, si tú lo que notas es que la persona siempre se quiere justificar, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que no hay que insistir, ya lo había mencionado. No hay que insistir ni tratar de llevarla a una oración de fe cuando sabemos que ella está rechazando la obra de Dios y la obra del Espíritu, que es convencerla de pecado. ¿Estamos? Sigamos entonces con la presentación. eso soy culpable. ¿Les has contestado a tus padres o los has desobedecido? ¿Y has deseado lo que no tienes? Bueno, sí. Pero como todo el mundo. Todo eso está escrito en tu libro. Así que si hoy estuvieras delante de Dios, ¿tu libro te declararía culpable o inocente de haber respetado la ley? Bien, puede ser que usemos la ilustración del libro o no, pero lo que tú tienes que decir a la persona es, Dios tiene un registro de todas esas cosas que tú me has compartido. Están registradas por Dios. Y un día vas a llegar a la presencia de Dios y Dios te va a juzgar por todo eso, por todo aquello que está registrado, que está en los registros de Dios. ¿Estamos? Ahí sí ya le estás hablando, le estás compartiendo una verdad. ¿Cuál es la verdad? Un día él tendrá que presentarse delante de Dios y Dios lo va a juzgar por lo que él haya hecho estando en vida. ¿Estamos hasta aquí? Sigamos. De Dios. Culpable. ¿Y qué pasa con los culpables? Serán castigados en el Bien, infierno. entonces sigues haciéndole las preguntas. La pregunta entonces, después de que él ha entendido que hay pecado, es, oh Jesús de Nazaret. Bueno,
La pregunta es, ¿en qué iba? Perdón, discúlpenme que me distraje porque se me apagó esto. Qué pasa si te declaran culpable? Entonces, antes de preguntarle qué pasa si te declaran culpable, que hay que preguntarle, si Dios mira ese registro y ve todas esas cosas que tú has hecho en tu vida, ¿serías culpable o serías inocente? Tú tienes que llevar a que la persona misma diga, por eso son las preguntas. ¿Serías culpable o serías inocente? ¿Qué va a decir la persona? Culpable. La siguiente pregunta, ¿qué le pasaría entonces, qué te pasaría o qué le pasa a las personas que son culpables? ¿Qué te pasaría entonces si eres culpable? Entonces él va a decir, me voy para el infierno. Listo. ¿Hasta aquí estamos? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas del método hasta aquí? Dime. No. No. ¿Eres culpable o eres inocente? Si Dios te va a juzgar por ese registro de tus pecados, por eso que Él tiene claro que tú has hecho, ¿tú serías culpable o serías inocente? Esa es la pregunta. ¿Tú serías culpable o serías inocente? ¿Qué va a contestar la pregunta? La persona, perdona, esa pregunta. Correcto. Si la persona está con disposición en su corazón, él va a decir culpable, ¿cierto? ¿Estamos? Y somos los que estamos, muy bien. Ok. Listo. ¿Qué sigue? Entonces, te vas a presentar delante de Dios. ¿Qué pasaría si estando en la presencia de Dios se presenta alguien y le dice a Dios, yo quiero pagar por todos los pecados de Paco, de Lucas, de Juan, de Andrea, de Sara, de Paula, de Alejandro, de Magdalena, de Azucena, de Janet? Supón que viene una persona y se presenta delante de Dios y dice, yo quiero pagar por los pecados de fulano. ¿Qué pensarías? No creo que haya alguien que haga eso. Puede ser que esa sea una respuesta. La otra posible respuesta es, muy bueno si alguien pagara mis pecados. En cualquier caso, cual sea la respuesta, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál sería el paso que sigue? Pues hay una persona que ya hizo eso por ti. Esa persona se llama Jesucristo. Y Él ya pagó por todos tus pecados, para que tú no tengas que pagar por ellos. ¿Estamos? Bien, volvamos al video. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora lo vamos a hacer de 2 en 2. Vamos a hacer ese ejercicio con taller práctico de 2 en 2. Te presento a Paco. Hay mucha gente mala en el mundo. ¿Y has deseado lo que no tienes? Bueno, sí. ¿Declararía culpable o inocente de haber respetado la ley de Dios? Culpable. ¿Y qué pasa con los culpables? Serán castigados en el infierno. Exacto. ¿Y no te preocupa? Sí, si me lo pones así. Paco, ¿qué pensarías si en el día del juicio alguien entrara en el tribunal y se ofreciera a cambiarse por ti? Él moriría para que tú pudieras ir al cielo. Él te daría su libro a cambio del tuyo, su libro perfecto por tu libro de pecado. No creo que nadie hiciera eso por mí. Alguien lo ha hecho ya, Paco. Cuando Jesucristo vino a la tierra, obedeció a Dios en todo. Él escribió un libro perfecto. Cuando fue voluntariamente a la cruz, tomó los pecados de tu libro y murió. Hay varios ingredientes aquí que son importantes. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta. Fue a la cruz del Calvario para morir en tu lugar, para que tú no tuvieras que morir. Esto es muy importante porque este es el mensaje central del Evangelio. Hasta ahora hemos usado la herramienta de las dos cosas que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre y mujer sobre la tierra. Pero el mensaje central del Evangelio es entender que hay un sustituto, hay una muerte sustitutiva y expiatoria y justificadora y redentora
que es la muerte de Cristo. No me voy a detener ahorita en explicar todos esos términos que a veces nos parecen raros, pero en conclusión, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Tomó tu lugar y el mío para que yo no tuviera que morir, porque lo que yo me merecía, por cuanto el veredicto era culpable, era el infierno, pero por amor Él tomó mi lugar. Habiendo vivido una vida perfecta, sin haber cometido pecado, fue a una cruz y murió en mi lugar para que yo no tuviera que morir. Esto es muy importante. Es el mensaje central del Evangelio. Y es lo que tenemos que transmitir cuando estemos en este punto de la conversación. Amén. Allí sí vamos a hablarlo claramente. Sigamos. Causa de ellos. Y no solo eso, sino que al resucitar de la muerte también demostró su poder para perdonarte. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir ahora? Fíjate que aquí hay 3 ingredientes. Vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Y con la resurrección de Cristo te dio el poder. Es también cansancio, pero Dios nos da gracia, nuevas fuerzas. Nos dio el poder para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Cuáles son esos 3 ingredientes? Murió en nuestro lugar, primero, vivió una vida perfecta sin pecado, murió en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que morir, y resucitó para darnos poder para perdonar nuestros pecados. Amén. Sí, tranquila, gracias. ¿Estamos? Listo. ¿El perdón de Dios? ¿Intentar ser mejor? Paco, en realidad Jesús te ordena que le des la espalda al pecado y que le sometas tu vida a Él y lo sigas. Cuando lo hagas, Jesús vendrá a ti y te dará un nuevo corazón perdonándote todos tus pecados. Un libro totalmente nuevo. Es como si... Ok, ¿cuál es el ingrediente siguiente? El cambio de vida, el arrepentimiento verdadero. Él espera que tú confieses tu pecado y te arrepientas, cambies de vida. Él te va a dar el poder para vivir una vida diferente. No lo puedes hacer solo, pero Él promete ayudarte. ¿Listo? Ahora, ese libro, que es el registro de tus pecados, va a ser cambiado por un libro nuevo, porque la Biblia dice que Él puede hacerte una nueva criatura. Y allí es clave lo que hablemos, porque es el mensaje del Evangelio. ¿Amén? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Nunca en tu vida hubieras pecado. ¿Qué tienes que decir? ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? Aquí lo tienes. Con tan solo haber apuntado a la ley y a la eternidad del corazón de Paco, este tuvo conciencia de la necesidad de perdón que tenía y se dio cuenta de que solo Jesús podía ser su Salvador. Toma estos consejos para terminar. Ora y pídele a Dios que te ayude. No discutas nunca y habla con misericordia y amor. Bien, entonces ya el autor nos está dando las conclusiones finales y las recomendaciones. Ora y pide a Dios que te ayude. Nunca salgas sin orar. No discutas nunca. Nunca. Porque a veces la gente dice, sí, es que usted ya como que yo entiendo, usted es como que es cristiano, ¿sí? Pues que a mí no me gusta eso del cristianismo, porque eso en las iglesias, eso uno llega y le roban el diezmo. Es lo que mucha gente dice. Eso uno llega y le lavan el cerebro. Eso uno llega y ya le prohíben a uno una cantidad de cosas. Y si tú entras en el mismo nivel de discusión, perdiste. Perdiste. La mejor manera, ya te presto atención a tu pregunta, la mejor manera de ganar una discusión es evitándola. La mejor manera de avanzar al punto que queremos llegar es posponiendo la inquietud de la persona. Yo después les voy a enseñar de esto, digamos que los que aprendieron evangelismo lo saben, ¿cierto? El evangelismo explosivo, Susanita, tú lo sabes, ¿te acuerdas? Entonces uno debe posponer. ¿Cómo pospone uno? Muy interesante lo que acabas de decir. Muchas gracias por tu pregunta. Siempre buscando un ánimo pronto, y uno está genuino de que realmente es muy interesante la pregunta, porque uno se da cuenta que la persona realmente sí necesita a Dios. Entonces uno tiene que decirle, muy interesante tu pregunta. Si me permites, al final de la conversación que estamos teniendo, yo con mucho gusto te lo puedo aclarar. Pero no te dejes meter en una discusión. Ahora, cuando la persona no tiene una actitud realmente de reconocer que es pecador porque no está permitiendo que la obra de Dios opere en su vida, va a llegar un punto de la conversación donde tú le dices, oye, muchas gracias por darme tu opinión, te agradezco mucho, que Dios te bendiga, qué bueno que pudieras pensar en lo que hemos hablado y tendremos luego otra oportunidad para charlar, porque de resto sería discusión que no conduce a nada. Sandrita.
¿Se te olvidó? Sí, es verdad, y eso pasa, porque además estamos queriendo, o sea, tenemos que ser honestos en el sentido de que si la persona vuelve a la pregunta, yo cuando predicaba por evangelismo explosivo siempre procuraba aclarar la pregunta de la persona. Pero si a la persona se le olvidó, pues qué bueno, mejor, porque ese es parte del objetivo. Claro, porque necesitamos, ¿por qué? Porque esas preguntas vienen como distracción de Satanás, entonces vamos a disuadirla, ¿cierto? La pregunta. Bien, vamos a Susi. Para más información, visita On The Redbox. Listo, bien. Ok, entonces ya lo dijimos, estás predicando el mensaje del Evangelio. Cuando la persona reconoce que su lugar de destino es el infierno, entonces viene la pregunta en donde tú le dices, ¿qué opinas acerca de eso? ¿No te preocupa? Va a decir, sí. Bueno, ¿qué pasaría si cuando llegues a la presencia de Dios se presenta una persona? Vas a decirle así, no Jesús, ni el Hijo de Dios, ni Dios hecho hombre, ni el verbo encarnado, ni la palabra, ni el pan de vida. No, una persona. Se presenta una persona y le dice a Dios, Dios, para, yo voy a pagar por los pecados de Juan, de Lucho, de José, de Jacinto, de Pedro, de Anita. ¿Qué pensarías? Entonces la persona va a decir, no creo que haya alguien que lo haga. Otro dirá, pues sería buenísimo. Entonces tú le vas a decir, pues esa persona ya lo hizo y se llama Jesús de Nazaret. Y comienzas a predicarle el evangelio específico allí. Jesús de Nazaret vivió una vida perfecta, no cometió pecado, fue a la cruz, murió en tu lugar. Y no solamente eso, resucitó después de la muerte y te dio el poder para hacerte libre de pecado. Lo que ahora tú tienes que hacer es, reconociendo tu pecado y sabiendo que tu pecado te lleva al infierno, entregarle tu vida a Jesús para que Él perdone todos tus pecados, te dé una nueva naturaleza y puedas vivir una vida que a Él le agrada. Dios te da el poder y la Biblia dice que a los que lo recibimos nos hace nuevas criaturas. Ahí le estás predicando el evangelio. Ahora, si tú encuentras el momento propicio porque la persona lo quiere hacer, puedes decirle, si quieres puedes hacerlo ahora. ¿Quieres entregarle tu vida a Dios? Présteme atención aquí. Lo mejor, esto es importante, lo mejor no es guiarle en una oración. Lo mejor no es guiarle en una oración. Lo mejor es acompañarle cuando él quiera hacer la oración. ¿Te gustaría decirle a Jesús que viniera a tu vida, te perdonara tus pecados, se pusiera en tu lugar, hiciera de ti una nueva criatura y te diera la salvación? Sí. Puedes decirle eso a Jesús ahora. Y le puedes decir, hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Le puedes decir a Jesús que tú deseas que limpie tu vida, etcétera. ¿Se lo quieres decir? Sí. Ahora, si tú ves que se le dificulta, de pronto la persona dice, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, si quieres yo te guío en una oración. Pero lo ideal es que la iniciativa fuera de la persona para orar. Sí, tú trabajas en ventas, ¿cierto? ¿Tú trabajas en ventas, ¿cierto, Azuse? Azuse, tú también trabajas en ventas, ¿cierto? Tú has trabajado en ventas, ¿cierto? ¿Tú has trabajado en ventas? ¿Se necesita? ¿Tú has trabajado en ventas? Bueno, ¿tú has trabajado en ventas, Amandita? ¿Ustedes qué se imaginan que de la eficacia de un vendedor que va a donde, aquí voy a hablar un poquito de un tema de estrategia, que va donde un cliente y ya tiene listo para que firme? Dice, no, si quiere hagamos una cosa, vaya, piénselo esta noche y mañana yo lo llamo a ver si quiere firmar la orden de compra. No, el tipo piensa en la noche y dice, oiga, sí, me gustó esto y esto y esto, pero es que el otro me da esto y esto y esto. Ah, no, yo lo voy a hacer con el otro. Pero si el personaje está listo y tú en serio sabes que está listo, lo mejor es hacer el cierre en ese momento. Tú no vas a presionar nada, lo vas a decir, no
No, no hay problema. Si tú quieres, es más, yo a veces ¿qué hago? No es lo ideal, pero a veces ¿qué hago? Le escribo a la persona una oración. Entonces le digo, bueno, no, está bien, si no te sientes bien en hacerlo ahora, si quieres yo te escribo una oración que podría ser una guía para que tú le digas a Jesús que haga lo que hemos hablado que Él puede hacer. ¿Te gustaría? Pero uno tiene que ver la sinceridad de la persona, repito, porque a veces la gente está en otro punto, pero debemos esperar es que Dios, el Espíritu Santo haya hecho la obra en la persona para convencerlo de pecado. ¿Estamos? Ah, bueno, claro. Bueno, buena pregunta. Una estrategia extraordinaria son los grupos pequeños. Entonces, si la persona dijo sí, si tú conoces a la persona es fácil llamarla porque tienes los datos. Si la persona fue alguien que encontraste en la calle, de pronto no le conoces, puede ser que la persona se sienta intimidada. Pero si tú la invitas a una casa, a tu casa o a otra casa, es relativamente fácil que la persona llegue. En fin, en cualquier caso, un método adecuado para que la persona se involucre es invitarla a un grupo pequeño. Entonces, tú le puedes decir, te felicito porque has hecho una decisión extraordinaria. Yo hice esa decisión en mi vida hace tantos años y mi vida paso a paso ha ido transformada. He tenido dificultades, he tenido situaciones en mi vida que solucionar, pero Dios siempre ha estado conmigo, Él me ha dado la mano, mi familia y yo amamos a Dios y Él nos ha bendecido. Esto es algo que es un proceso de todos los días. A mí me gustaría invitarte a un lugar en donde hablamos de todas estas cosas, conocemos más acerca de Dios, oramos para recibir su bendición, aprendemos su palabra y lo que Él tiene para nosotros. Entonces le vas a hablar de los beneficios de estar en un lugar en donde Él pueda crecer espiritualmente. ¿Te gustaría ir? Claro que sí. O déjame pensarlo, o no sé. Pero igual tú puedes tener la información, toma los datos y hacemos un seguimiento. La persona que ha sido convencida de pecado, mira, nos vamos a dar cuenta que a veces la gente antes de que nosotros comencemos a tratar de guiarlos en una oración, ya arrancan a orar a Dios porque han sido convencidos de pecado. Pero el paso siguiente para involucrarse es ese. Si en un momento dado uno siente que invitarlo el domingo está bien, invitémoslo el domingo. O de pronto la persona dice, no, mire, es que yo trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Listo, te invito el domingo a las 10 de la mañana. ¿A qué horas puedo pasar por tu casa para recogerte? Ojo a eso. O si quieres nos ponemos una cita en el Surtimax de la 139 bajando del centro comercial Centro Suba. ¿A qué horas nos encontramos? Normalmente cuando yo invitaba a alguien a la iglesia o invito a alguien a la iglesia, digamos que ahora como pastor a veces me queda difícil poner la cita, pero nos poníamos una cita o pasaba por la persona y la recogía. Es para que ya la persona se involucre y comience a crecer. ¿Listo? ¿Esto responde tu pregunta? Sí. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces, lo ideal, mira, yo he tenido varias personas que me han dicho, quiero que me enseñes de la Biblia. Es que ustedes saben de la Biblia, quiero que me enseñes, católicos. Tengo discípulos del empezaron así, porque mi esposa formaba parte de la escuela de liderazgo del Tabernáculo de la Fe, que ahí vienen gente de todas las confesiones religiosas. Entonces mi esposa dio una charla y una mujer joven se le acercó al final y le dijo, oye, ¿me recuerdas tu nombre? Luisa. Ah, Luisa, sí, mira, tan lindo lo que tú dijiste, mi esposo y yo, pero a mí especialmente nos gustaría aprender de la Biblia, ¿cómo podríamos hacer? Entonces ella me dijo, Juanca, mira, está esta pareja. Yo le dije, listo, Pantier es tarde, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Nosotros estamos buscando a ver quién, cuando el Señor nos está poniendo en bandeja de plata la gente para que les compartamos de la fe. Y así lo hemos hecho. Son una linda pareja que amo con todo el corazón, que llevan 3 años siendo discipulados
inicialmente cuando estaban en Colombia desde su casa y luego más adelante. Ahora, es la oportunidad, ya sea porque no tenemos un grupo pequeño, para abrir un grupo pequeño o para invitarlos a un grupo que existe, que sería mucho más eficaz. Pero si tú encuentras que el espacio es necesario, todas las cosas que tú tienes en tu mente y en tu corazón de las Sagradas Escrituras son un tesoro extraordinario frente a una persona que no tiene ni idea de quién es Dios en su vida. Y tienes la oportunidad de que Dios aparejar las cosas para que se vincule a tu grupo pequeño o venga a la iglesia. Pero para predicar el evangelio, pues yo no puedo abrir 50 grupos con las 50 personas porque a qué horas, no tengo el tiempo. O sea, yo tendría, ni porque ocupara las 8 horas del día. Si tú vienes y tú y son 50 personas, ¿a qué hora yo discipulo 50 personas? Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con sus 12. Eso fue lo que Jetro le dijo a Moisés que hiciera. Por eso cada persona está llamada a ser un discípulo de Cristo haciendo discípulos. Déjame decirte que tú tienes la gracia, pero tenemos varios espacios. Tenemos los grupos pequeños. Si tú no puedes, tienes el grupo pequeño. Si en ese no se puede, hay otros grupos en otros horarios, en otros momentos distintos de la semana. Y está obviamente la alternativa al domingo, pero siempre hay opciones. Ahora tú puedes por un espacio de tiempo de pronto corto hacer la edificación y luego vincularla a un grupo o a la congregación. Pero ¿qué te dije yo? ¿O qué les he dicho? Si tienen una persona y no se sienten con la libertad de predicarles el evangelio, yo voy y les predico el evangelio. Pero de ahí para allá tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento, obvio. Pero ese seguimiento, por eso están las herramientas en la congregación para ayudar, no estamos solos. Tenemos los grupos pequeños, tenemos la reunión dominical para que la persona crezca. ¿Viste? Bueno, pero Dios nos da gracia, porque aquí hay personas ocupadas en el manejo de tiempo, pero Dios nos da la gracia. Es más, una manera en que yo lo he hecho, pero se necesitaría tu seguimiento, es, ¿por qué no te metes a la página de la iglesia? Ahí hay unas enseñanzas, escúchalas cada vez que tengas el tiempo. Es que yo solamente puedo el domingo de 3 a 4 de la mañana. Bueno, ¿qué tal si te paras el domingo a las 3 y escuchas la predicación? Una persona que está sedienta lo va a hacer. Entonces tenemos herramientas, mi Sandrita, ¿ves? Para que podamos ser eficaces. Listo. No alcanzamos a hacer ya más tema teórico, vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Vamos a tener una ilustración antes de que nos reunamos de 2 en 2. ¿Estaríamos listos para predicarnos el evangelio mutuamente? Bueno, ok. Brevemente les hago el resumen. Estaba yo mencionando lo siguiente. Hay 2 cosas que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en todo ser humano sobre la tierra: eternidad y su ley. La eternidad es que toda persona sabe que cuando muera esto no acaba aquí. Aunque el ateo más ateo de los ateos diga, no existe Dios ni hay nada después de la muerte, cuando está enfrentándose a una situación de muerte, él va a decir, hay algo. Y muchos ateos han dicho, bueno, por si hay un Dios, ¿usted por qué no ora por mí? Porque es que Dios lo puso en el corazón. Y eso está en la escritura, en Eclesiastés capítulo 3. Y la ley, ¿qué es la ley? Lo que comúnmente, tradicionalmente conocemos como los 10 mandamientos. Hicimos una lista de los 10 mandamientos. No para que como creyentes pensemos que esos son los 10 mandamientos literales, porque eso lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y los católicos han omitido cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? A la gente que le vamos a predicar normalmente viene de un trasfondo católico. Entonces es fácil que aquello que Dios puso en su corazón como ley también esté en su mente como una recordación de lo que aprendieron cuando eran niños. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, todos los mandamientos que nos enseñaron cuando éramos pequeños. ¿Listo? Entonces, esas 2 cosas Dios las ha puesto en el corazón del hombre. Cuando vamos a predicar el evangelio con este método de apuntarle al corazón, no le estamos apuntando a la razón, no le estamos apuntando al conocimiento de la persona, no le estamos apuntando al raciocinio, porque eso sería entrar en una discusión que no nos conduce a nada. Le estamos apuntando al corazón. El corazón no son las emociones ni los sentimientos. El corazón es el centro de la vida del hombre, en donde Dios puso eternidad y puso la ley. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona el método? El método funciona basados en esto, sabiendo que la Biblia dice también en Gálatas capítulo 3 versículo 24 que la ley nos guía al conocimiento de Jesús. Vamos a usar esa herramienta.
¿Cómo vamos a usar esa herramienta? A través de preguntas para ir conduciendo a la persona para que pueda entender la verdad de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta? Me gustaría conocer tu opinión acerca de algo. O le podemos decir, tú me quisieras contestar una pregunta. O le podemos decir, quisiera saber qué piensas sobre un tema en particular. Cualquiera de esas preguntas es válida para comenzar a hablar con la persona. Supongamos que la pregunta que le estamos haciendo es, me gustaría conocer tu opinión acerca de algo. Puede ser que la persona diga, no tengo tiempo. Pero si es curiosa, diga, ¿acerca de qué? O diga, sí, bueno, sí. Entonces tú le haces la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué pregunta llegaron ustedes? Bueno, yo sigo diciéndolo rápidamente porque estamos igual siempre de repaso para todos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Tú crees que serán muchas personas o pocas las que irán al cielo? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, él puede contestar pocas o muchas. La tercera pregunta es, ¿tú serás una de las personas, tú crees que serás una de las personas que irá al cielo? La cuarta pregunta, si él dice sí, si dice no, si dice sí, ¿por qué? Esa es la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces va a decir, he sido bueno, no le he hecho mal a nadie, he cumplido los 10 mandamientos, si dice eso, porque no he robado, no he matado, etcétera, etcétera. Puede ser que diga, no, sencillamente porque yo soy bueno. Ahora vamos a ver 4 ejemplos, vamos a tratar de hacer uno, es que el tiempo no se va a alcanzar, Jesucristo, pero quiero hacerlo práctico. Entonces la persona, ya la estamos guiando hacia el punto que queremos llevar y es lo que Dios ha puesto en el corazón de esa persona. Uno que es eternidad, que ya vamos a llegar a la eternidad, pero otro que es la ley. Entonces la persona va a decir, ¿por qué? No le he hecho mal a nadie, no sé qué. Listo. Entonces tú le vas a decir, sabes que, bueno, vas a hacerle algunas preguntas para que la persona se afiance en que realmente es pecador, que la obra del Espíritu funcione. Entonces, por ejemplo, va a decir, no, es que yo no le he hecho mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Bueno, permíteme hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has enojado contra una persona, le has gritado y la has ofendido? Puede ser que diga, no, yo nunca peleo. O si dice sí, tú le vas a decir, bueno, ¿sabías que la Biblia dice que es equivalente a matar cuando hablamos mal de una persona, o gritamos a una persona, o insultamos a una persona? Bueno, ok. Si Dios te juzgara por esa acción, ¿te encontraría inocente o culpable? O sea, ¿cómo se llaman los que matan? Los asesinos. ¿Serías culpable o serías inocente? Culpable. Y le puedes hacer otra pregunta acerca de otra de las leyes de Dios. ¿Alguna vez has adulterado? No, yo he sido siempre fiel a mi esposa. Ok, pero ¿alguna vez has visto a una mujer en la calle y has deseado estar con ella? Sí, pero ¿quién no? Si uno está en una piscina, uno está viendo a las viejas. Bueno, ¿sabías que la Biblia dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón? No lo sabía. Ok, ¿eso quiere decir que eres qué? ¿Adúltero? Sí. Y si Dios te juzga por eso, ¿serías culpable o serías inocente? Culpable. ¿Ahí ya habían llegado ustedes? Listo. Y luego entonces sigue la secuencia. Entonces, ¿qué pasaría si te presentaras delante de Dios y te juzgaran por todo ese registro de todo lo que tú has hecho? ¿Serías hallado delante de Dios culpable o inocente? Ahora hay un ingrediente que es importante. Dios es un juez bueno. Si fuera un juez malo, podría suceder que uno llegara allá y le dijera, pero es que yo he procurado hacer todas las cosas, ¿me la pasa? Entonces el juez bonachón diría, ¿ustedes creen que ante un juez que está un delincuente y se presenta un delincuente, el juez va a decir, bueno, por esta vez se la perdono? No, hay una pena y hay una condena, porque el juez es bueno, Dios es un juez bueno, es misericordioso, y la misericordia está en lo que vamos a hablar de que Cristo se presenta, pero es bueno. ¿Listo? Ahí ya empatamos con lo otro. Listo. Y luego le vamos a predicar el evangelio, como ya lo vimos. Listo. Sari, no alcanzamos a hacer la... ¿Estás lista? Bueno, hagámosla. ¿La atea? No, pero espérate a ver. ¿Qué horas tenemos? ¿Quién tiene horas? Hagámoslo brevemente, Sari. Y luego tenemos un tema práctico. Entonces, bien. Hola, Sari. ¿Cómo estás? ¿Tú estarías dispuesta a contestarme una pregunta? Es que quisiera saber tu opinión acerca de algo. Sí, claro. Ok, bueno.
¿tú crees que serán muchas personas o pocas las que irán al cielo? Muchas. ¿Muchas van a ir al cielo? ¿Por qué? No, está bien, está perfecto. Es que pensé que ibas a hacer la de la TEA. Listo, muchas. Está bien, escuchen acá. ¿Por qué crees que muchas? Ok. Porque son buenos, hacen cosas buenas. Ok. ¿Y tú crees que tú serás una de esas personas que va a ir? Claro, ¿Por qué? porque la mayoría de mi vida ha sido buena. Ah, ok. Bueno, ¿alguna vez has matado? No, ¿Alguna vez has robado? no, ¿Alguna vez has adulterado? no, Ok. ¿Alguna vez cuando eras pequeña no cogiste de un almacén un dulce o le quitaste a un compañero un borrador o estando ya en el colegio cogiste un clip y te lo llevaste para tu casa? ¿cómo sabes eso? Sí, No, en realidad muchos hacen a veces eso. Ok, ¿qué crees que significa o qué es hacer ese tipo de cosas? Coger lo que no es propio. ¿robar? Robar. ¿Y cómo se les llama a aquellos que roban? Ladrones. Ladrones. ¿Sabías tú que Dios nos va a juzgar de acuerdo con sus leyes? Yo no creo en eso, pero pues sí. Son los 10 mandamientos, no sé, me imagino que es eso. Correcto. Supongamos que existe Dios y que existe el juicio de Dios, que Él lo va a hacer a través de los 10 mandamientos. Presten atención aquí. Si hay una persona, miren, cuando estamos hablando con un ateo, si la persona dice que no hay Dios, tú no te vas a decir, ay, ahora entonces, ¿qué le digo? Pues si no cree en Dios, tú le vas a decir, supongamos que Dios existe. Lo vamos a poner sobre un plano de la suposición. Supongamos que Dios existe. ¿Mm? Bien. Entonces, Dios nos va a juzgar por las cosas buenas o malas que hayamos hecho. ¿Alguna vez has mentido? Pues sí, piadosas, pero sí. Ok, bueno, una mentira se llama mentira, sea grande o sea pequeña, porque es la norma que Dios estableció, suponiendo que Dios existe y que te va a juzgar un día. ¿Cómo se llama aquellos que dicen mentiras? Mentirosos. Ok, si tú llegas a la presencia de Dios y Él te juzga por robar y por mentir, ¿tú serías culpable o serías inocente? Culpable. Ok, ¿y qué le pasaría a las personas que son culpables? ¿Va al infierno? Van al infierno, eso dice la Biblia, van al infierno. ¿Qué crees o qué pensarías o cuál sería tu respuesta si llegara una persona que tú no conoces y se presentara delante de Dios en el momento en que Dios te está juzgando por tus pecados, cuando tú sabes que has sido culpable, y Él te dijera, para Dios, yo quiero pagar por los pecados de Sara? ¿Qué pensarías? Si existe alguien así, pues le diría que sí, pero si existe, Puede ser raro, pero te quiero decir una buena noticia, sí existe. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Es el Hijo de Dios que vivió hace más de 2000 años una vida perfecta sin pecado, fue a la cruz y murió en tu lugar por todos tus pecados, por ese robo, por esa mentira y cualquier otra cosa que tú hayas hecho en tu vida. Lo que Dios nos enseña en su palabra es que Jesús tomó tu lugar y pagó para que tú ya no tengas que pagar. Entonces, si tú aceptas la obra de Cristo en la cruz, Él va a perdonar todos tus pecados. Pues la Biblia nos enseña que Él resucitó y te da el poder para perdonar tus pecados y vivir una vida que agrade a Dios. ¿Te gustaría aceptar esa obra de Cristo en la cruz y en su resurrección para tu vida? no sé qué contesta la tea. ¿No? Bueno, de pronto dirías no, obviamente dirías no porque no, pues es que yo no creo en eso. Entonces tú le dirías, bueno, qué bueno que hayamos podido compartir, te dejo la inquietud de lo que hemos hablado,
Si algún día tú piensas que vale la pena ahondar en estos temas, aquí está mi tarjeta, aquí está mi teléfono, me contacto con el amigo del amigo que es el amigo y mantenemos el contacto. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, ahora lo vamos a hacer de dos en dos. ¿Estamos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo, Sandrita con Alejo, tú le vas a hacer la presentación a Alejo, Azuse con Janetcita, tú se la vas a hacer, Flora con Marinita, Johan con Sarita y Paulis con Mandita. Tú se la vas a hacer y Johan, tú se la vas a hacer a Sarita. ¿Listo? Miren, ¿cuánto nos demoramos por reloj en hacerlo? Ni 5 minutos. Así que lo podemos hacer la primera vez a quien dije a la otra persona y luego intercambiamos. Si se presenta alguna duda, me llaman. No sé qué sigue acá, qué otra pregunta le digo, cómo empiezo. Cualquier duda, por favor me llaman porque el taller práctico es precisamente para aprender la dinámica. Si preferiblemente no, pero si necesitas mirar, está bien.
Ok, un minuto más para terminar. Bien, ¿cómo les fue? Solamente falta Alejo y Sandrita. ¿Qué pasó? ¿Alejo estaba un hueso duro de roer? Está bien. No, digamos que... Bien, le estás colaborando a que se demore. Recordemos... Sí, y le está colaborando. Recordemos esto. El tema es este, es una herramienta. No es que yo me sujete a la herramienta, es que la herramienta se sujeta a mí. Pero la herramienta nos ayuda a ir paso a paso para llevar a la persona al punto que queremos llevarla. Por eso es que es muy efectiva. En 2 minutos, 2 personas, cada una que me comente cómo les fue, qué obstáculos tuvieron o qué impedimentos, o si se les olvidó o qué pasó. A ti se te olvidó. ¿En qué punto quedaste? ¿Qué pasó? Cuando ella te dijo que nunca había pecado, hasta ahí llegaste. Bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿Ella qué? Es correcto. Esa es la salida correcta. Entonces, normalmente uno piensa en términos macro. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago nada mal a nadie. Eso es el pensamiento generalizado. Pero hay que ir al detalle de esas cosas como lo hizo Azuse. Muy bien. A más de eso, ¿qué más? Bien. Bueno, ok. Esa también, en la medida en que la persona esté lista y uno vea que hay la sinceridad realmente, mire, mucha gente inclusive va a desgranarse en lágrimas cuando esté realmente impactado por el Espíritu Santo. Bien, ¿alguien más que quiera contar cómo le fue? Johitan, ¿cómo te fue? No. Ok, buena pregunta. Eh, para la grabación, ¿tú quieres decir algo al respecto de yo? Claro. No, es 100% ideal poder estar acompañado para tener un respaldo, es 100% ideal. No siempre vamos a tener la opción si la cita divina que Dios nos pone es preparada por Dios y estamos solos, Dios nos va a respaldar. Si vamos a hacer un ejercicio práctico organizado en donde de pronto tú le dices a una persona, mira, me gustaría charlar un tema contigo interesante, pudiera ir a tu casa, puedo ir con mi esposa, por decir algo, se puede cuadrar esos espacios en donde uno pueda tener el respaldo. Digamos que no hay que, uno, hay que entender que la escritura nos muestra que el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, envió a los 70 de dos en dos, y eso tiene una razón estratégica. Entonces, 100% ideal eso, pero habrá momentos en donde de pronto el Señor te va a respaldar porque te tocó afrontar una situación solo.
te quiero contar brevemente, a mí me ha pasado, antes de dar la respuesta a Johan, me ha pasado que yo he tenido que predicar, o no he tenido, Dios me ha impulsado a predicar el Evangelio en un auditorio que no conoce a Dios, y yo estoy solo, por ejemplo en un bus. Hoy ya no se hace tanto, o lo hacemos, pero como se ha comercializado el Evangelio, la gente es como apática a eso, aunque con todo una vez se encuentra personas que realmente sí son del Señor y están predicando. Pero en aquella época en que yo lo hacía, tú te parabas y algunos no te prestaban atención, pero igual predicabas. Y ahí estabas solo y estabas enfrentando pues una multitud. Pero en ese caso particular, como es el caso que comenta Johan, es muy sabio y muy sano tener un respaldo. Si no presencial, al menos sí en ese momento en oración, porque tú puedes estar aquí, la persona estar en Chapinero y estar siendo respaldada en oración por alguien más, pero lo ideal es presencialmente. Ahora, lo que sí nunca es recomendable, excepto que sea en un auditorio como en un bus, es que tú estés en un grupo de personas y comiences a hablarle a todas las personas si el ambiente no está propicio. Entonces, por ejemplo, si Johitan estuviera un día con sus amigos y están 3 o 4 rockeros y están en su tema, todos como que los espíritus se juntan y están unidos unos a otros para respaldarse. Entonces no es estratégico. Pero aparte, la persona aparte va a ser sensible porque se está hablando persona a persona y se va a hablar al corazón. Correcto, así es. Correcto. Pedirle, exacto, y pedirle al Señor que nos guíe. Ujú. Correcto. Correcto, eso es muy importante. Entonces, tú tienes que pedirle al Señor que te guíe exactamente a la persona, que ojalá la persona esté sola. Pero en cuanto a las preguntas que me hacías de si la persona no se nota la disposición, tienes que ser sensible a Dios. Sí. Por eso no podemos apuntarle a lo que ellos raciocinian o piensan o por eso mismo, correcto, eso que acabas de decir es cierto. Esa es la razón, mira, perdóname, para aclararte ese pedacito. Esa es la razón por la que este método es tan poderoso. Porque tú no vas a seguir el ritmo de ellos para estar apuntándole a la lógica, sino que tú te vas a ir a lo que Dios ha puesto en el corazón. Tenemos que enfilar claramente, son como dos flechas que estamos lanzando desde un arco y tenemos que lanzar las flechas correctas. Y las flechas correctas son la eternidad, ¿qué piensas que pasará después? Puede ser que la persona diga, no, esto aquí se acaba, hermano, deje de estar soñando y subiéndose en esa nube. ¿Sí? Ok, gracias, Johitan. ¿Recuerda lo que estábamos comentando anteriormente en la enseñanza del taller? Nunca tú debes seguirles la cuerda. ¿Qué debes hacer? Con respeto, armoniosamente, vas a decir, uy, como quiera que le digas, parce, súper bien, chéverísimo esa pregunta. Al final de la charla que estamos teniendo ahorita, volvamos a hablar de eso porque es interesante. Tú se lo manejas de tal manera que ellos no se sientan que tú los estás sacando, pero sí lo haces para evitar
que se pierda el propósito por el cual tú estás siguiendo una conversación. ¿Cómo empezaste la charla? La charla no la empezaste, yo quiero darle mi opinión a usted acerca de lo que usted me quiere preguntar. No, tú le pediste el permiso a la persona para pedirle una opinión. Y por eso, con ese permiso, estás siguiendo una secuencia. Por eso, estos talleres, valdría la pena una vez hacer un taller que sea complejo. Y un día, el siguiente entrenamiento, recuerda, y lo podemos hacer, yo te predico el evangelio a ti y tú te vas a poner en los zapatos de un muchacho de esos que tú me estás diciendo. Y vas a ver cómo podemos manejarle la situación. Con todo, habrá personas que no están listas. Entonces era lo que yo mencionaba, un poquito, no sé si alguien lo mencionaba. Si no está lista la persona, no nos vamos a estresar, ni nos vamos a entristecer, ni estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Eso, listo. Entonces aprovecha eso que ha sido bueno de parte del Señor. Y lo que dice Sandrita, hay que orar por las personas y pedirle al Señor siempre que nos guíe a la persona que está lista. Más adelante le voy a pedir a Sandrita que nos dé el testimonio de su experiencia. Pero es muy importante la oración en ese sentido. ¿Bien? ¿Estamos, Alejito, frente también a la inquietud de poder estar más de una persona? Hace unos cuantos. Sí. Sí. Ujú. Claro. Ahora, lo que no está en la escritura no es importante conocerlo. Así que Dios sabe por qué nos deja conocer o no en su infinita gracia y soberanía lo que es de Él. Pero hay maneras de manejarlo. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, pues podemos pensar en hacer un taller. ¿Tú ibas a decir algo, Florita? Sí. 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 Así es. Sí. Sí. La respuesta calmada, como lo hiciste, aplaca la ira. Ujú, ujú. Gloria a Dios. Qué bueno. Mira, la, la mies es mucha. El problema es que somos pocos obreros, pero la mies es mucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Florita, gloria a Dios. Y tenerlo pendiente. Mira qué bendición. Le salió el sanguíneo a la Susi. Vamos a orar. ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco su paciencia, no quería demorarnos mucho. Vamos a orar, vamos a terminar. Yo los bendigo por haber tomado la decisión de estar en esta noche,
Porque si tú estás aquí es porque tienes fuego en tu corazón para que la obra de Dios sea hecha a través de tu vida. Hay otras personas que no habrán podido venir hoy por diferentes razones. Los bendecimos y vamos a tenerlos siempre en cuenta para las convocatorias. Pero qué bueno que tú hayas podido venir porque avanzaste en el conocimiento de una herramienta especial, buena, probada y 100% bíblica, que nos ayuda a compartir nuestra fe y hacer la obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña acerca de aquello que tú has puesto en el corazón de cada hombre sobre la tierra, de cada ser humano sobre la tierra, eternidad y tu ley. Gracias, Señor, porque aunque al principio aprendemos herramientas y se nos pueden dificultar o nos pueden parecer un poquito difíciles, en realidad es muy sencillo. Y de la misma manera en que tú le permitiste como ejemplo a Sandrita poder predicar a su cliente y ver la gloria tuya, asimismo, Señor, a cada uno tú nos permitirás. Gracias, Señor, por la disposición. Yo bendigo cada persona de los que han venido en esta noche, los que pueden ver, Señor, este video y pueden ser edificados, y cada uno de los talleres que tendremos, Señor, más adelante. Porque gracias, Dios, que tú has dicho, este es el año de la predicación del Evangelio, pero de aquí para adelante entendemos que es algo que no termina hasta que tú vuelvas. Siempre debemos estar listos, siempre, a dar razón de nuestra fe y de la esperanza que hay en nosotros, como lo enseña tu palabra. Te pido que nos guardes de regreso a nuestros hogares y que desde ya, Señor, tú prepares los corazones de aquellas personas que tú nos vas a permitir tocar con el mensaje de tu palabra. Te lo pido, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que son inquietos con mirar en internet, investigar, averiguar, ahondar, este ministerio se llama On the Red Box. On the Red Box. Así que pueden entrar a internet y mirarlo. Ahí están este video y otros tantos videos. Están los videos de instrucción y de entrenamiento y pueden reforzar lo que hemos aprendido acerca del método del kilómetro cero, o más específicamente, pues es otra metodología, pero tiene exactamente lo mismo, pero con otro nombre, pero es apuntando al corazón. ¿Listo? On the Red Box en inglés. ONTHEREDBOX, On the Red Box. Les bendigo en el nombre de Jesús.